Dios te bendiga. Estamos transitando el hermoso desafío de inquirir en cuán necesario es transmitir el mensaje del Evangelio a otros. Vimos también cuán urgente era llevar a cabo la tarea que el mismo Jesús nos encargó, ¿no? En este video nos hemos propuesto el desafío de descubrir en parte el gran poder transformador que tiene el Evangelio en las vidas de las personas. Cuando decimos Evangelio hablamos de buenas nuevas, ¿no? Pero también estamos hablando de Cristo, quien es el que tiene el poder de transformar una vida, ¿no? De transformar una familia, un barrio, una ciudad y, si se quiere, también una nación. Cuando Pablo y los apóstoles salieron a predicar el Evangelio, se enfrentaron a un mundo no solo lleno de inmoralidad y disipación, donde abundaban, ¿no?, las ofertas filosóficas más diversas. Ese mundo estaba repleto de religiones en las más variadas formas y expresiones. Basta recordar la narración que hace Lucas en el Evangelio de los Hechos, en el capítulo 17, cuando el apóstol Pablo visita Atenas, donde la palabra refiere que su espíritu, el espíritu de Pablo, se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Lo que ocurría en Atenas sucedía también en el resto del Imperio Romano. No es que era algo privativo de Grecia solamente, ¿no? Incluía también la ciudad de Corinto, donde tenían el santuario a la diosa de la fertilidad y se hacía culto a la inmoralidad en esa ciudad. Ahora, lo interesante es que tanto Pablo como los demás discípulos no se espantaron al ver tanta inmoralidad, disipación, idolatría, ¿no? Ellos llevan el Evangelio con la convicción, con la certeza de saber que no se trataba de una oferta más, sino de algo distinto, porque para ellos y para nosotros hoy el Evangelio de Jesucristo no es una religión más, ni una oferta filosófica más. Es algo puramente verdadero, es vida, realmente le dio sentido a nuestras vidas. El Evangelio de Cristo es la expresión nítida y clara del poder de Dios. Un poder transformador, sanador, restaurador, que puede transformar al más malo, ¿no?, y vil pecador en alguien dócil, amable, apartado del mal, donde el mentiroso se vuelve verdadero, ¿no? Eso representa el Evangelio, amigos. Pensando en el mundo en que vivimos, veremos que no es muy distinto del que vivieron los primeros cristianos. En este tiempo hay una enorme variedad de ofertas filosóficas, ¿no?, donde cada una pretende ser la verdad, y hay una gran gama de opciones, ¿no?, sobre temas de moral, donde a su vez cada uno pretende tener la razón sin considerar a Dios y a su palabra. Vivimos en un mundo relativista, pluralista, y ni hablar de la idolatría que existe. Pero hay algo que tienen los hijos de Dios, es que podemos ir confiados ante los demás y encarar con fe la tarea de predicar el Evangelio, sabiendo que no estamos predicando una religión o un sistema de ética, sino el mensaje del Evangelio de Jesucristo, que tiene poder transformador. Hay tres aspectos que hacen a este Evangelio algo poderoso y que son verdades concretas. Primero, tener bien presente que el mensaje del Evangelio de Dios es poder para transformar vidas. En 2 Corintios, en el capítulo 5, versículo 17, Pablo refiere que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Algunos comentaristas bíblicos afirman que este término bien puede ser traducido nueva creación. Sorprendente y extraordinario, ¿no? Es lo que Jesús le decía a Nicodemo cuando le mencionaba tenía que nacer de nuevo. Cuando el Evangelio de Jesucristo impacta nuestras vidas, nos convertimos en personas transformadas, diferentes. Te diría, en una nueva creación. Cuando uno proclama con convicción, creyendo en la muerte y resurrección de Jesucristo, entregando su vida a Dios, es a partir de ese mismo instante que aparece una nueva creación en nosotros. Hay corazones que son transformados en algo nuevo, vidas cambiadas, ¿no? Experiencias de transformación. Aquel que recibe a Cristo, quien es el que sustenta el Evangelio, ¿no? Es el Evangelio mismo, recibe vida, ¿no? Una vida nueva. Hay muchos testimonios que prueban que el Evangelio tiene un poder transformador, porque es Cristo el que transforma
y el Espíritu Santo el que nos guía en la tarea. Sería largo contar todas las historias de vidas cambiadas, pero creo interesante veamos al menos un testimonio como fue lo que pasó en la vida de María. Ella era una mujer que vivía de manera desordenada, estaba esperando los fines de semana, hablando así mal y pronto, para irse de juerga ahí por ahí con sus amigos. Creo no recordaría ni ella cuántos novios tendría. El alcohol era su acompañante, pero en medio de esa vida, ¿no?, que sin dudas la haría sentir vacía e insatisfecha en sus momentos de reflexión y quietud, alguien le habló de Jesucristo y ella lo recibió en su corazón. Y su vida experimentó un cambio notable. El vacío ese que ella tendría en su corazón fue satisfecho y ahora nuevo gozo y nueva manera de vivir se instalan en su ser. A partir de ese momento comienza a servir al Señor con gozo, predicando a otros el mismo evangelio que transformó, que cambió su vida. Lo maravilloso del evangelio es que la familia de la fe testifica lo que Cristo hizo en nuestras vidas. Nos recuerda, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. El segundo aspecto sobre la verdad que hace en este evangelio algo poderoso es que el evangelio, además de tener poder para perdonar pecados, porque no hay mayor necesidad que esta en el ser humano, ¿no?, que sus pecados sean perdonados. Porque cada persona es culpable ante Dios por sus pecados. Y no hay ninguna cantidad de obras humanas, ningún sacrificio personal, ni ningún esfuerzo por cumplir con ritos sobre leyes o religión que nos puede impartir el perdón necesario. La palabra de Dios declara que solo mediante el poder de la sangre de Jesucristo, de la obra de Jesús en la cruz, es que somos perdonados y el Señor otorga la justicia de Dios a nuestra vida. En 2 Corintios, en el capítulo 5, en el versículo 21, refiere al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. En la cruz del Calvario se realizó la más importante transacción de todos los tiempos. Jesús, el Hijo de Dios, tomó sobre sí nuestros pecados. Es decir, se hizo pecado para que nosotros pudiéramos recibir la justicia de Él. Esto implica que ante los ojos de Dios somos justos solamente por la sangre del Cordero, dejando claro, ¿no?, que de esa manera nuestros pecados quedaron perdonados. En Colosenses, en el capítulo 1, versículos 13 y 14, se nos dice que no solo somos librados de la potestad de las tinieblas, sino además que tenemos perdón de pecados por su sangre. Es decir, el sacrificio, ¿no?, de Jesús en la cruz. Esta es una verdad acerca del poder que tiene el Evangelio para salvar. Y la tercera verdad que vemos es que el Evangelio en sí es un poder que nos reconcilia con Dios. En Romanos, en el capítulo 5, versículos 6 al 8, vemos que antes de conocer a Jesucristo éramos enemigos de Dios, ¿no? Pero a través de la obra de la cruz fuimos reconciliados con Él, porque Dios muestra su amor en que, siendo aún pecadores, ¿no?, Cristo murió por nosotros. Y a partir del momento en que alguien oye el evangelio de la gracia de Dios y recibe por fe a Jesucristo, es puesta en la debida relación con Dios y ahora tiene acceso a su presencia, tiene comunión con el Señor y disfruta de una verdadera relación espiritual con Dios, como su Padre. Esta reconciliación es garantía que un día, cuando nosotros, sus hijos, seamos sorprendidos, ¿no?, por la primera muerte, que solo separa, ¿no?, el alma del cuerpo, ya que no moriremos nosotros por segunda vez, el que creyó va ante la misma presencia salvadora y gloriosa de Dios. El apóstol Pablo dice que si esta morada terrestre se deshiciere, tenemos una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. 2 Corintios capítulo 5, versículo 1. El Evangelio es poder para salvar. Y Pablo lo afirma, ¿no?, en Romanos capítulo 1, versículo 16, donde él no se avergonzaba del Evangelio, ya que mediante la sangre de Jesucristo y el poder del Evangelio es que el creyente tiene libre acceso a la gloria eterna de Dios. Por eso podemos decir con el apóstol, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Filipenses capítulo 1, versículo 21. Estos son aspectos más que suficientes para visualizar el poder salvador y transformador del Evangelio. Ahora, ¿para qué es ese poder que recibimos? Fíjense que nuestros primeros hermanos en la iglesia primitiva
experimentaron el poder transformador del Evangelio, pero lo más importante es que el Espíritu Santo es el que lo iba a equipar a la iglesia para que pudieran continuar viviendo en ese mundo hostil y ávido de pecar, ¿no? Que insiste en llamar a lo malo bueno. Ese mismo mundo que debe enfrentar la iglesia de hoy también, ¿no? Por eso es importante tengamos bien claro que el propósito de la venida del Espíritu Santo no era para que seamos nosotros superpoderosos, sino que Jesús revela en parte para qué es ese poder que la iglesia debe tener. Y lo vemos, ¿no? En Hechos, en el capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. De la única manera, amigos, en que podremos ser testigos en todos lados, es con el Espíritu Santo en nosotros, que fue derramado con el propósito para dar poder a la iglesia. Un poder que transforma, sí, pero también un poder que testifica en todo tiempo y en todo lugar. Si analizamos lo que Jesús dijo, podemos enfocarnos en dos dimensiones acerca del ministerio del Espíritu Santo: en el poder y en el testimonio. Y en primer lugar, Jesús dijo que los discípulos recibirían el poder a través del bautismo del Espíritu. La asociación del Espíritu con el poder era común en el Antiguo Testamento, siendo representados por la expresión Espíritu de Dios, que traduce la frase hebrea, ¿no? Ruach Elohim. Esta expresión hebrea se refería a un viento potente, ¿no? A la fuerza que proviene de Dios. El Espíritu Santo y ese poder haría que los discípulos fuesen testigos, embajadores, representantes de Dios. En el Antiguo Testamento, en muchas ocasiones, el Espíritu de Dios le dio a su pueblo poder para hablar con denuedo en nombre de Dios. ¿No? Muchos profetas fueron asistidos por el poder de Dios. Miqueas refiere: mas yo estoy lleno de poder del Espíritu de Jehová. Miqueas capítulo 3, versículo 8. Y el profeta en este pasaje explica que el Espíritu de Dios fue quien lo llenó de valor para que dijese la verdad. Aunque significara eso oponerse a falsos profetas y a las consecuencias que también le podía traer luego a él, ¿no? Por eso cuando Jesús les dice que los bautizaría con el Espíritu Santo para darles poder como sus testigos, les estaba indicando que el Espíritu obraría a través de ellos, tal como había obrado a través de otros en el Antiguo Testamento. El Espíritu Santo realizará acciones de poder para autentificar la verdad del mensaje que dieron los apóstoles y que daremos nosotros, y les daría palabras, nos dará palabras para que hablemos a aquellos que se nos oponen, ¿no? Quiero hacerte en este video un desafío que puedas buscar la presencia del Espíritu Santo, buscarlo en la intimidad. Incluso si no tienes don de hablar en nuevas lenguas, puedas pedírselo a Dios. Te hablo de la importancia que tiene la llenura del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Tendrás valor en Dios y en su palabra para poder ser testigos a otros. El desafío es que puedas predicarle el Evangelio al menos a una persona en estos días. Orar por esa persona, por su familia, sabiendo tenemos al Espíritu Santo quien nos asistirá en la tarea. No te olvides que Jesús nos dejó la tarea de predicar en todo tiempo y en todo lugar. Y te recuerdo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, son todas hechas nuevas. Cuando uno testifica a otros, el reino de los cielos se extiende y nuevas creaciones ocurren. Personas, familias, barrios, ciudades, naciones cambiadas, transformadas por el poder del Evangelio. Predica sin desmayar. Vamos a orar. Padre, nos acercamos ante ti con la certeza de haber sido justificados por Jesucristo mediante la redentora obra realizada en la cruz. Su resurrección además es garantía que resucitaremos, porque así como levantaste de los muertos a Jesús, nos levantarás a nosotros. Me cautiva tu palabra que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. En un mundo lleno de viejas costumbres, de pedazos rotos, de vidas arrasadas por el pecado, de vínculos quebrados, tú tienes poder para transformar, restaurar, transformar en algo verdadero y fructífero
lo que no lo es. Opera en las vidas de los que escuchan esta palabra, Padre, que como hijos tuyos podamos ser llenos de tu Espíritu Santo, para poder ser testigos en nuestros trabajos, en nuestra familia, con nuestros padres, con nuestros hermanos, con los compañeros de trabajo. Que podamos ser tus embajadores. Ayúdanos, Espíritu Santo. Dirígenos en la misión, envíanos con poder del cielo para hablar con denuedo de este precioso evangelio que transforma y da vida. Te agradecemos, Padre, tanto amor, tanta compasión con nosotros. Alúmbranos con tu luz para poder brillar en un mundo que se apaga en la oscuridad del pecado y la indiferencia, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero hablar a tu corazón una vez más, que si todavía no aceptaste a Jesús como tu Señor y Salvador, quiero decirte que hoy es día de salvación. Hoy es un día aceptable. Corre a sus pies. Escríbenos a las direcciones de contactos que te dejamos y también nos contactaremos contigo para acompañarte en esta hermosa aventura de ser hijos de Dios. Dios te bendiga grandemente.